Tengan todos muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos compañeros y licenciada Teche. Pues en esta ocasión, pues cumpliendo pues con lo que es la discusión de la problemática social que estamos viviendo en lo que es la materia de filosofía de la educación. Pues en esta ocasión pues vamos a entrevistar ahorita a un experto, ¿verdad?, en lo que es la materia de transporte, ya que se nos ha pedido pues examinar un poco de lo que es el discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco, vamos a estar en esta noche haciendo una entrevista pues aquí al licenciado Luis Alejandro Fuentes Romero, ¿verdad? Y para mí es un placer presentarlo. Y bueno, licenciado Fuentes, háblanos un poco de su trabajo, coméntenos cuál es su experiencia con lo que es el transporte público, ¿verdad? Su profesión, su cargo, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso. Bueno, pues buenas noches a todos los presentes. Eduardo, muchas gracias por la invitación a esta actividad. Pues entiendo que es para una actividad de la universidad y les agradezco a ti y a tu grupo de trabajo por haberme invitado, y vamos a tratar de aportar un poquito de lo que hemos aprendido en estos años, pues trabajando pues como abogado de la República y con el sector transporte público también. Pues en primer lugar, un poquito de mí, acerca de mi carrera. Soy abogado autorizado de parte de la República de El Salvador desde el año 2013, y también soy notario de la República desde el año 2016. Ya tengo quizás un ratito pues de estar ahí trabajando con el sector transporte público, como dijimos anteriormente, específicamente desde el año 2014. Yo trabajo en un despacho jurídico, el cual pues de todos los clientes que se manejan en ese despacho, específicamente el 90% son personas, ya sea empresarios o también personas que trabajan con el sector transporte público. Es de esa forma pues que entre las actividades que me corresponde a mí hacer pues como parte de mi profesión es con respecto al que yo estoy trabajando en el área de accidentabilidades de tránsito. Es así pues que esto conlleva lo que es pues dar asistencia jurídica y así como asesorías en caso de que alguna de las unidades de transporte de los clientes con los cuales trabajamos se vea involucrada pues en algún tipo de accidente de tránsito, el cual pues ya sabemos todos que es el pan diario de nuestro país. De hecho, se sabe pues que la mayoría de accidentes de tránsito pues generalmente lo atribuyen pues a lo que es el sector transporte. Sin embargo, pues al analizar pues las estadísticas y todo lo que conlleva esto, pues nos damos cuenta de que específicamente los autobuses, microbuses del sector transporte representan únicamente el 10% pues de todo el parque vehicular que recorre en todo el país. Es así pues de que en ese sentido pudiéramos decir de que muchas veces este sector está en cierta forma estigmatizado, por lo mismo pues de que varias gente ha tenido malas experiencias en el sector transporte. Sin embargo, pues al representar pues en este caso a los clientes del despacho, como parte de mis actividades está todo lo que conlleva el asesoramiento jurídico, desde acaecido un accidente de tránsito, ya sea que se pueda arreglar o conciliar en el momento del accidente, así como si este trasciende al ámbito jurídico, también pues como parte de mi trabajo tengo que dar asistencia a lo que es pues ya sea en dado caso haya resultados con daños materiales o haya resultados en los que resulten pues personas lesionadas, llámense pasajeros, llámense terceros que por algún motivo han sido han resultado con lesiones o
otros casos, lamentablemente, pues también hay fallecidos, ¿verdad? Como estos los accidentes puede tener diferentes consecuencias. Entonces, en ese sentido, pues esa es parte pues, de todo lo que yo hago con ellos, pues y lo estoy trabajando, como repito, ya voy casi para los 8 años de experiencia de estar trabajando en este sector, en el cual pues se ha visto bastantes situaciones, tanto fuera de los tribunales, así también como dentro de los tribunales. Son cuestiones que uno va aprendiendo en el camino y obviamente pues ahí vamos de la mano, pues aprendiendo todos juntos. Y como le repito, espero pues que en esta jornada que estamos haciendo, pues pueda yo aportar un poquito con respecto pues a la información que ustedes están necesitando. Bueno, buenas noches, licenciado, un gusto, ¿verdad? Y le agradecemos de Igualmente. antemano que pues haya aceptado, ¿verdad? Esta solicitud de podernos brindar esta entrevista, ¿verdad? Bueno, acerca desde su punto de vista legal, ¿qué opinión tiene acerca del decomiso de las unidades de transporte, ¿verdad? Que fueron realizadas, ¿verdad? Por el gobierno central. ¿Cómo no, Claudia? Antes de contestar a su pregunta, permítame leer un par de artículos de nuestras leyes vigentes con respecto y que hablan acerca del decomiso no solo de los automóviles o vehículos, sino que también de objetos. Y es el caso pues que el artículo 283 de nuestro Código Procesal Penal, referente a la incautación y el decomiso, dice literalmente: el fiscal, durante el desarrollo de las diligencias de investigación, dispondrá que sean incautados o recolectados y conservados los objetos o documentos relacionados con la comisión de un hecho delictivo y aquellos que puedan servir como medios de prueba. Asimismo, el artículo 284 del mismo cuerpo legal habla acerca del secuestro, y dice: en los casos de los objetos y documentos mencionados en el artículo anterior, cuando se puedan afectar derechos patrimoniales, el fiscal solicitará el secuestro al juez competente dentro de los 48 horas siguientes de la incautación. Entonces, como podemos analizar en los artículos que acabo de leer, aparece 3 conceptos: la incautación y decomiso, el cual pues se toman como sinónimos, y asimismo aparece el secuestro. ¿Qué es lo que quiere decir estos artículos? En los hechos delictivos, cuando sean de acción pública, llámese de acción pública aquellos hechos, aquellos delitos que no se encuentran dentro de lo que es el repertorio de los delitos de acción pública previa instancia particular y los derechos de acción, delitos de acción privada. Entonces, cuando la Fiscalía tenga conocimiento de que ha habido un hecho delictivo, entonces, para efectos de la investigación de dicho hecho, están facultados. De hecho, de los 2 artículos que acabo de leer, principalmente el 283, dice de que la Fiscalía está facultada para decomisar aquellos objetos que tengan relación directa con un hecho delictivo. Sin embargo, este decomiso no es un decomiso permanente, sino que su finalidad es principalmente para la investigación de un delito, lo que quiere decir de que muchas veces estos objetos pueden ser su incautación puede afectar un derecho patrimonial de una tercera persona. En ese caso, ya el siguiente artículo establece que si eso puede ser detectado, entonces el fiscal tiene 48 horas, es decir, 2 días, para remitir dicho secuestro del vehículo a un juez que es competente. En este caso, como sabemos, todo delito inicia pues con los juzgados de paz. Los juzgados de paz pues son aquellos juzgados en los cuales de primera mano se conocen lo que son los delitos
y ahí se determina si la persona, en este caso el imputado, tiene con respecto al delito que se le atribuye los suficientes indicios para continuar a una instancia superior, ¿verdad? Para el caso que estamos dilucidando, y por eso es que primero hablé acerca de esos dos artículos, entenderíamos que en este caso las unidades de transporte, cuando están involucradas en un hecho delictivo, sí puede el fiscal decomisarlas. Por ejemplo, entiendo de que los últimos hechos que han ocurrido es por el delito establecido en el artículo 234 del Código Penal, el cual pues establece que cuando hay una alza injustificada en los precios, ya sea de algún producto, de algún servicio, entonces pues la persona está cometiendo un delito, y más si este precio está en contra ya sea que el producto tenga su viñeta con su precio establecido. En el caso de los microbuses y autobuses, si nos percatamos, todos tienen un rotulito el cual se establece cuál es la tarifa que se debe cobrar al usuario. Entonces, por tal motivo, en primer momento, si de parte de la Fiscalía se determina que han cometido un delito, entonces sí puede incautar la unidad de transporte, pero como dije anteriormente, no en forma permanente, sino que hasta que se resuelva lo que es la investigación. Para el caso, el artículo 287 del Código Procesal Penal nos dice que si el objeto que está secuestrado o que está incautado pierde utilidad, es decir, de que ya no es útil para lo que es la investigación, entonces puede en todo caso ser devuelto a su legítimo propietario. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que no es que la Fiscalía a discreción propia va a tomar los objetos y los va a retener, porque eso implica que está afectando los derechos de una persona que legalmente es dueña de esos vehículos, en este caso como lo es los microbuses del sector transporte. Ahora bien, con respecto a la pregunta, ¿es legal decomisar una unidad de transporte? Claro que sí, ¿verdad? Ya el artículo dice que para motivos de investigación sí se puede, pero ante la pregunta primera con respecto a los microbuses del señor empresario Catalino Miranda, quisiera leer pues dos artículos de la Constitución de la República. El primero es el artículo 110, inciso último de la Constitución, el cual dice, voy a leer parte porque es algo larguito, pero principalmente dice: el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de las tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales. Las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador. Entonces, aquí ya está estableciendo en este artículo de que sí, el Estado puede en cierta forma decomisar cuando el interés social así lo amerite los vehículos, en este caso como son los del señor empresario Catalino Miranda. Sin embargo, como si esto lo podemos analizar con los artículos anteriores, ¿cuál es el delito que se le está atribuyendo a este señor? A este señor se le atribuye, entiendo que es
porque ya leí el artículo 234 por hacer un cobro no establecido anteriormente, y también se le atribuye el delito de resistencia, el cual también es un delito de los menos graves. Obviamente, al sumar, hacer una unión de los dos tipos de delitos, pues obviamente la pena aumenta un poquito más. Entonces, pero aún así, lo que quiero decir es que está bien, digamos, por ejemplo, y en eso en razón de lo que leí anteriormente, si detienen a una persona que está cometiendo el delito, es válido quitarle el vehículo, o sea, decomisarlo para investigación. Pero aquí ha pasado algo diferente, porque aquí entiendo que todo el parque vehicular que tiene este señor, pues se lo han decomisado por parte del Estado. Entonces, si nos ponemos a analizar, es necesario, o sea, o todos estos vehículos han sido capturados en flagrancia cometiendo el delito antes mencionado, yo no lo creo, ¿verdad? Pero aún así, pues el Estado ha tomado esa atribución. Y hay otro artículo que está también en la Constitución de la República, el cual pues dice que es el artículo 106, específicamente el inciso último de la Constitución. Dice específicamente: se prohíbe la confiscación, ya sea como pena o cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este concepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescindibles. En este caso, pues, ese artículo, un inciso anterior, establece de que si hay una expropiación por parte del Estado de un bien, tiene que haber una retribución para la persona que se le quita. Entonces, sí hay cierta duda con respecto a la forma en la que está actuando el Estado, y por lo tanto, pues entiendo de que en el caso de las unidades del señor Catalino Miranda, podemos deducir con respecto a los artículos anteriores que leí, los del Código Procesal Penal, que no está dentro de la ley, o por lo menos no lo establece, una justificación legal por la cual pues el gobierno vino y tomó todos los microbuses. Entiendo que son de 2 rutas. Entonces, pues para mí legalmente pues no está actuando conforme a las leyes establecidas el gobierno al haber hecho ese tipo de decomiso. Buenas noches, licenciado. Gracias por el tiempo que nos está brindando para esta entrevista. Buenas noches, ¿no? Ya sabe, estamos a la orden. Bueno, hasta el momento nos ha mencionado una base legal, ¿verdad? Bien interesante, su opinión, y cómo la Constitución, el Código Procesal Penal nos habla de que según las leyes establecidas hay dudas con respecto a la actuación que está teniendo el gobierno, ¿verdad? Entonces, con la siguiente pregunta es, desde su posición o punto de vista, ¿cómo es el trato que reciben las personas que utilizan el transporte público de parte de los microbuseros o transportistas? Ok, dice que esa pregunta es bastante subjetiva. Me explico. Todos los que hemos usado el transporte público, cada quien tenemos nuestra opinión, porque todos hemos tenido diferentes tipos de trato con respecto a los motoristas. Tal es el caso que hay personas que han dicho al hablar con ellos que han tenido una mala experiencia, y debido pues a que no han recibido un buen trato de parte del sector transporte. Y también he escuchado casos que todo lo contrario, han felicitado muchas veces la buena actitud que ha tenido el motorista.
Entonces, con respecto a esta pregunta, sí es bastante objetiva. Por otro lado, como mencioné anteriormente, yo trabajo con un despacho jurídico, pues de que la mayoría de sus clientes, y no es que todos, son empresarios del transporte público, y a ellos se les brinda diferentes tipos de servicios. Entre estos servicios que a ellos se les brinda están a ellos se les dan capacitaciones en las cuales pues se reúnen, hay ciertos días que se reúnen a los motoristas, se hacen jornadas de ya sea de 2 horas, de 3 horas, y se van separando por grupos, y en estas jornadas a ellos se les va enseñando pues cuestiones acerca del buen trato que tienen que tener con las personas, específicamente con los usuarios del transporte público, y por medio de ellos pues se les sensibiliza para que el servicio que ellos brindan lo puedan dar de la mejor manera, ya sea tratando bien a las personas, respetando las leyes de tránsito. Hay un fenómeno que se da muy seguido en el transporte público, que es causal de accidentes de tránsito, y es, por ejemplo, que vienen las unidades de transporte y de repente están subiendo gente, suben todos, arrancan, y algunas veces se les olvida cerrar las puertas del vehículo. Entonces hay veces pues que hay gente que está demasiado cerca de la puerta, o tal vez porque quizás se quieren bajar, porque hay gente también, hay usuarios de que no respetan las paradas de tránsito, sino que quieren que el motorista los baje a media calle o en el lugar donde ellos están acostumbrados a bajar, lo cual pues obviamente también es otra de las recomendaciones que se les da a los motoristas, que anden sus puertas cerradas y que paren en las paradas establecidas ya por el Viceministerio de Transporte. Pero hay ocasiones que no pasa así, que por algún motivo dejan la puerta abierta, se cae, y ahí es donde ya la persona pues obviamente sale golpeada, o muchas veces pues es peor el resultado. Entonces todo eso se le enseña en las capacitaciones a los motoristas, para que, primero, para poder evitar los accidentes de tránsito, y segundo, si en dado caso se ven involucrados en un accidente, entonces ya con esa capacitación se les enseña cómo deben actuar en un accidente de tránsito. Se les enseña pues que la principal, por así decirlo, arma que ellos tienen para poder para no verse en problemas, es que ellos, en primer lugar, como todos los conductores, deben tener todos sus documentos en regla, su licencia de conducir vigente. En el caso de ellos, pues cada año tienen que renovar una tarjeta de motorista, la cual pues otorga el Viceministerio de Transporte. Entonces todos los años tienen que renovarla. Entonces, cuando ellos ya tienen esa documentación, si por no ellos por verse involucrados en un accidente, ellos tienen esa situación, entonces la tarjeta, la licencia de conducir puede ayudar a que, en el caso pues como bien se sabe, y es un sector bien estigmatizado, a veces llega el policía de tránsito y automáticamente, aunque no tenga responsabilidad, le dice de primera mano pues que tiene la responsabilidad, a veces sin preguntar, sin indagar, pero ya en el transcurso pues de la investigación, de la indagación con la gente involucrada, si se dan cuenta de que él no fue responsable, obviamente pues sí tiene que tener su documentación vigente para no incurrir, por ejemplo, en una multa de tránsito, que normalmente se pone pues cuando
el policía pide la documentación y obviamente la persona no la tiene. Ahora bien, regresando a la pregunta que me hizo con anterioridad, como le dije anteriormente, el trato pues del motorista hacia los usuarios es algo subjetivo. En mi caso, yo he usado el transporte público muchas veces y al igual que el resto de la población, pues he tenido de igual forma, he tenido malas experiencias y he tenido buenas experiencias. Entonces, yo creo que eso, pues, cada quien que hemos abordado el transporte público, pues podríamos contar incluso las historias que nos han sucedido, ¿verdad? En cada uno de los autobuses, microbuses que hemos andado. Buenas noches, licenciado, un gusto. Buenas noches, igualmente. Pues yo voy a continuar. Gracias. Pues mi pregunta es con respecto al empresario y de su opinión como abogado, ¿verdad? ¿Qué opina usted acerca del arresto de dicho empresario, ¿verdad? El señor Catalino Miranda. ¿Y considera usted fue arbitrario, no fue arbitrario? Y también, ¿qué opina usted con respecto a que él estuviese cobrando más en la tarifa del pasaje, ¿verdad? Porque pues vimos por ahí unas imágenes que habían como impreso las hojitas que les da el Ministerio de Transporte, que eran diferentes precios los que tenían. Entonces, en ese aspecto, me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, con respecto a lo del señor Catalino Miranda, creo que todos pudimos observar, los que hemos visto las noticias, con respecto, pues, quién es este señor, que la trascendencia que él tiene, y muchas veces a él se le ha tomado como que es el representante de prácticamente todo el sector transporte, por ser uno de los principales empresarios que andan más que todo en estas cuestiones de noticias, ¿verdad? De él podemos mencionar al otro señor, Genaro, que también, pues, obviamente ya son empresarios de años, ¿verdad? Para el caso, pues, del señor Miranda, entiendo yo, pues, de que este señor se le está acusando o se le está imputando, en este caso, el delito, pues, como le dije anteriormente, de resistencia, porque supuestamente él bloqueó unas artes con pues como de precio superior, así se llama el delito. Entonces, como con respecto al comiso de los objetos, el artículo inciso segundo de la Constitución de la República habla acerca de la detención administrativa. La detención administrativa es aquella orden que da la Fiscalía General de la República en dado caso, pues, estén enterados o hayan sido avisados de que una persona cometió un delito. Entonces, para efectos, pues, de llevar a esta persona a la justicia, esta tiene que ser, tiene la facultad la Fiscalía de mandar a detenerlo. ¿Cómo ejecuta la Fiscalía esta detención? No cree que es el fiscal el que anda ahí persiguiéndolo. Ellos se asisten por medio de lo que es la policía. Entonces, la policía trabaja en conjunto con la Fiscalía y al ser enterados, pues, de que alguien cometió un delito, van y cuando lo detienen, entonces ahí es cuando comienza la detención administrativa, la cual, pues, ya dice la misma Constitución de que no puede sobrepasar las 72 horas. Es decir, que dentro de 72 horas la persona que ha sido detenida tiene que ser presentada ante un juez competente, ya que si pasa de esas 72 horas, entonces
estarían ante una detención ilegal, y así pues ya es una cuestión de que podría incurrir en una denuncia hoy para el Ministerio Público Fiscal. Entonces la pregunta: ¿estuvo correcto que detuvieran al señor Catarino Miranda para efectos de investigación del delito? Sí, está facultada la Fiscalía para poder hacerlo, para efectos de investigación. De hecho, el señor ya fue presentado el viernes pasado, fue la primera audiencia en el juzgado 10º de Paz, en la cual pues a él se le atribuían los delitos antes mencionados, y entiendo por lo que vi en las noticias de que el señor pasó a una segunda etapa del proceso penal, que se le conoce como la etapa de instrucción, y al mismo tiempo a él pues no le dieron el beneficio de darle medidas sustitutivas, sino que los fiscales pidieron lo que es la detención provisional. Entonces quiere decir de que el señor ahorita está siempre siguiendo el proceso, pero guardando prisión hasta que concluya esta etapa de instrucción, la cual pues él ha trascendido, ¿verdad?, antes de la audiencia preliminar. Entonces, para determinar si es arbitraria o no la detención del señor Catarino Miranda, he de decir pues de que no puedo yo dar mi postura al respecto de esto, en el sentido que, como mencioné anteriormente, a la persona que se le detiene y que se le atribuye un delito, se le da la presunción de inocencia. Ya la Constitución también lo establece, de que a todo detenido se le presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ya sea con las pruebas que va a presentar la Fiscalía en sede judicial. Entonces, si logran probar que él sí ha cometido un ilícito penal, entonces obviamente sí estuvo justificado el que se iniciara un proceso en su contra. Pero si no lo logra probar la Fiscalía, entonces obviamente pues este señor se le va a tener que dar un sobreseimiento, y por lo tanto pues no se le va a tener por responsable de los delitos que se le atribuyen. Entonces, por lo tanto, la arbitrariedad pues no es que sea a discreción del gobierno. Ya la ley establece que sí está facultados los fiscales para poder detener a toda persona que ellos han determinado o están investigándolo por un delito. Entonces ya la ley pues ya lo establece de esa forma. Entonces por tal motivo es que este señor pues está ahorita pues siendo procesado, siempre garantizándole su derecho pues de presumírsele como inocente. Excelente, Luis. Bueno, díganos un poco con respecto a, bueno, como abogado, ¿qué queríamos hablar nosotros y qué opina usted con respecto al alza de lo que es la canasta básica en este día? Ese es otro tema social que se está dando últimamente, pues, en lo que es El Salvador, ¿verdad? Y más con esto de la guerra de Ucrania, la guerra con Rusia, han habido bastantes especulaciones y bueno, ¿verdad? Se habla ya de un alza del precio del trigo, se habla ya del alza de la gasolina, ¿verdad? Y que eso conllevó a lo que hablábamos anteriormente, pero también el sector de los comerciantes, ¿cómo se llama? Han subido, ¿verdad? La canasta básica. Y yo quisiera saber cuál es su opinión, ¿verdad? Con respecto a esta alza. No sé si nos podría hablar un poco con respecto a esto. Sí, cómo no, Eduardo. Con respecto a la alza de la canasta básica, pues podemos decir de que esta es una problemática no exclusiva de nuestro país, sino que es una cuestión que está trascendiendo internacionalmente.
Pero aquí nos preguntamos, pero ¿por qué es que nuestro país es un país chiquito, somos del tercer mundo? ¿Cómo es que si hay una guerra al otro lado del mundo, como lo es Ucrania con Rusia, y allá están en guerra, cómo es que desde allá pues viene esta cuestión a afectarnos a nosotros que estamos al otro lado del planeta, por así decirlo? Lo que sucede es que, acuérdense de que el país, en este caso, El Salvador, es un país democrático. Eso quiere decir, pues, de que al ser un país democrático, entonces nosotros estamos suscritos a lo que son los tratados de libre comercio con otros países. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros, en este caso, El Salvador ha suscrito diversos tratados de libre comercio con muchos países, principalmente con Estados Unidos y con otros más. No sé si muy pronto vamos a tener con otros nuevos países, pues debido al gobierno que está actualmente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un tratado que con otros países, si viene de repente hay una problemática de economía en ese país, automáticamente nos afecta a nosotros también. En este caso, el alza del combustible se debe a que hay una guerra en Ucrania. Entonces se le ha puesto varias restricciones a esos países y por lo tanto pues el combustible, el producto, el gas, todo eso ha encarecido y por lo tanto se ha hecho más escaso. Entonces obviamente al haber una escasez de combustible, obviamente al ser un país nosotros que tanto exportamos como importamos productos, entonces obviamente pues la persona, los importadores en este caso, que traen todos los diversos productos al país, como hay un aumento de combustible, entonces ellos tienen que compensar esa pérdida o ese gasto extra que ellos hacen. Y la única forma de hacerlo pues es a través pues de hacer una alza de precios. Hasta ese punto pudiéramos decir de que es algo normal, y eso sucede en todas las economías del mundo. ¿Por qué? Entonces no solo nos afecta a nosotros, afecta a todos nuestros hermanos centroamericanos, a nuestros hermanos de Sudamérica, incluso Estados Unidos. Estoy en las noticias, se establece que ya el precio del combustible ahí está llegando ya casi a los $9. Imagínense que aquí pasara eso en El Salvador, pues ya nadie anduviera vehículo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está afectando primeramente. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que sucede económicamente, como lo he explicado anteriormente, cuando eso es algo normal y que viene de todas las economías, no así cuando hay, por ejemplo, que digamos que no hubiera la problemática que tenemos, sin embargo viene las tiendas, los almacenes, cualquier persona que ofrezca servicios o productos. ¿Qué pasa si esta persona o este almacén o este negocio aumenta sus precios sin una justificación legal? Entonces, pues obviamente estaría incurriendo en una de las prohibiciones que establece en el artículo 18, literal H, de la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, obviamente, ahí dice en ese artículo que para toda persona que ofrece servicios y productos, se le está prohibido aumentar sus precios sin una justificación legal. De hacerlo de esa forma, pues estaría incurriendo en una falta grave, como la establece el artículo 44, literal E, del mismo cuerpo normativo. Y obviamente, pues, ser una falta muy grave, esa pudiera incurrir el negocio incluso en que se le cometer una falta, y esa falta obviamente pues acarrearía una multa que puede ascender incluso hasta los 500 salarios mínimos para ese negocio. Entonces, por lo tanto,
obviamente hay por eso es que hago la diferencia. No es lo mismo lo que está ocurriendo cuando hay una baja en una economía y que afecta a otros países. Ahí sí, pues podríamos decir que es normal, aunque nosotros digamos, notas que tenemos que ver con la guerra en otro país, al final pues por los mismos tratados nos vemos afectados. No es lo mismo decir eso a decir de que internamente un negocio está injustificadamente aumentando precios y no hubiera nada pues que esté afectando la economía. Ahí sí pues ya es algo ilegal y obviamente pues es una falta que estuviera cometiendo. Excelente. Sí, yo con lo que comenta usted, licenciado, yo solo recuerdo una discusión que teníamos hace mucho tiempo atrás con un licenciado de seminario, el licenciado Asensio, que hablaba mucho de que estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿verdad? Un mundo conectado, ¿verdad? Y por eso es que, ¿cómo se llama? Se nos afecta. Con lo que usted nos ha dicho, pues en esta noche me recordó esa discusión que tuvimos hace mucho tiempo atrás con este licenciado. Y sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. Para terminar y terminando ya, quería preguntarle, o quería que usted nos dijera una reflexión suya con respecto a toda la problemática social que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros vemos un montón de situaciones, quizás el transporte público es parte de esa problemática que vivimos, ¿verdad? Y como usted como experto, ¿verdad? En eso y como abogado, le hemos pedido pues esa opinión, pero yo quisiera que nos diera esa pequeña reflexión, ¿verdad? Para que nos comentara qué opina usted con esta situación que estamos viviendo ahora en día, ¿verdad? Con lo que es esta problemática social, ¿verdad? Económica que estamos viviendo. Sí, así es, Eduardo. Bueno, al respecto de eso, he de decir pues de que obviamente pues todos como personas, como ciudadanos de la República, tenemos nuestra opinión. Pues unos obviamente estarán a favor de lo que está haciendo el gobierno, pues, y otros obviamente no, ¿verdad? Eso es lo que nos hace parte de un país democrático, donde que tenemos libre pensamiento, pues, y para decidir pues en qué línea pues podernos ir. Sin embargo, pues como aquí también es de hacer un análisis integral de toda la problemática, como tú ya lo dijiste, entonces obviamente tenemos que, o bueno, por lo menos mi opinión es que el gobierno no debería tratar de solventar los problemas unilateralmente. Muchas veces hemos visto en las noticias o incluso en la misma publicidad de que muchas veces se trata de pintar o darle un matiz a ciertos sectores privados como que esos sectores están en contra de la población. Pero recordemos una cosa, y por lo que contesté en mi pregunta anterior, somos un país económicamente activo y por lo tanto pues hay empresas privadas que están invirtiendo en la economía del país. Muchas de ellas son internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si viene el Estado y comienza, por ejemplo, a reprimir y decir, entonces vamos a poner restricciones en X empresa, en esta aquí, esta no, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que obviamente si es una empresa internacional, lo que va a acarrear es que va a cerrar sus funciones dentro del territorio, ellos se van a ir y muchas personas obviamente van a quedar sin empleo, ¿verdad? Entonces, que eso, al contrario de ser un beneficio para la población, va a acarrear lo que es pues una problemática, porque al haber más desempleo, va a haber menos impuestos que van a entrar al erario público y por lo tanto pues las arcas del Estado pues obviamente van a disminuir y en función de eso ya no va a haber cómo poder mantener esa economía. Entonces mi sugerencia es para el gobierno, si en dado caso pues
estuvieran en la voluntad de poder tener una reunión con diferentes sectores de la población, ya sea la empresa privada, todos los ministerios, diferentes ministerios públicos, economistas, expertos en finanzas, y que todos juntos pues pudieran hacer un análisis para que ver la mejor manera de poder solventar aquellas carencias que estamos viendo en este momento pues dentro de la población, y más que todo en la economía de nuestro país, porque obviamente pues esto pudiéramos decir, no, a veces es temporal o ya va a pasar, pero fuera de eso no sabemos cuánto tiempo más va a durar esa guerra que está al otro lado del mundo, o si por lo menos esta se va a extender a otros territorios. Entonces, yo lo que pienso es que si no nos unimos como sectores en conjunto para trabajar en un bien común con respecto a nuestro país, entonces no se va a lograr, no lo vamos a lograr, y obviamente pues el gobierno por sí solo no puede ellos tener pues o por lo menos pretender solucionar los problemas nacionales, porque como lo dije anteriormente, estamos en un país económicamente activo, y si queremos suprimir a la empresa privada, entonces va a ser contraproducente para los fines de la población. Por lo tanto, pues mi recomendación, lo vuelvo a repetir, es que si hay posibilidad de que se pongan de acuerdo y que se reúnan varios sectores, entonces sería mucho mejor ponerse de acuerdo que estar pues en discusión, que al final pues nunca se va a lograr nada de esa forma. Entonces, por lo tanto, pues ese sería el análisis que puedo yo establecer, ¿verdad? Bueno, pues no queda más que decir de parte de nosotros, pues agradecerle su tiempo, ¿verdad? Gracias, la verdad, porque nos ha aclarado esta problemática y esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Bueno, ¿verdad?, para las personas que nos están observando, nos están viendo, pues gracias por poner atención a esta entrevista con el licenciado Luis Alejandro Puentes Romero, ¿verdad? Y si ven que el apellido es similar, es porque él es mi hermano menor, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad?, aprovechando que tenemos un experto en la familia, pues aprovechamos para entrevistarlo a él. Y pues solamente darle las gracias por su atención y muchas bendiciones, pues, y gracias. Gracias a ustedes por la invitación que me han hecho, y espero, como dije al principio, pues haber aportado, aunque sea un poquito, pues para poder aclarar ciertas dudas o ciertas incertidumbres que se tienen con respecto a lo que se está viviendo en la actualidad en nuestro país. Muchas gracias.